Estudio, Primera de Corintios, 10 de mayo de 2026. De esta estructura que Dios ha puesto con respecto a cómo funciona la autoridad, en este caso, dentro del matrimonio. Y una de las cosas que vamos a ir entendiendo poco a poco es que esta estructura es importantísima porque es la única manera en la cual o por la cual el ser humano fue creado y fue creado también el matrimonio. Oramos y comenzamos. ¿Nos guías? Muy bien. Entonces hemos visto cómo básicamente en el matrimonio es dos que son uno. No, la realidad del matrimonio es que es un cuerpo, pero que está conformado con dos miembros. Y el miembro es el hombre y la mujer. Dice, en Génesis dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y esa es una realidad vital. Todo ser humano pasa por lo mismo. Y si te das cuenta, en el momento en el que el hombre sale porque se casa, tiene que entender que ahora ya se volvió una autoridad. Y cuando hablamos de autoridad, y así acabamos de llevar hoy el estudio, no estamos hablando de un puedo hacer lo que se me dé la gana. Esa no es la autoridad. La autoridad tiene su más profunda esencia en que eres fiel. Y aquí se encuentra eso. ¿Qué es ser fiel? Es que eres verdad, que es verdadero. Lo fiel, lo verdadero es aquello que no cambia, que no dice sí y luego dice no. Por eso, la autoridad del varón, como lo vimos la semana pasada, ¿es quién? Es Cristo. Y no tiene, o sea, el varón tiene la capacidad más impresionante de estar sujeto a aquel que es fiel completamente. ¿Y cuál es la autoridad de Cristo? El Padre. ¿Sí te acuerdas? Esa fue la estructura. La base principal de la autoridad, la esencia de la autoridad, se encuentra en la fidelidad. La autoridad no se da porque el hombre tenga más músculo que la mujer, no se da porque sea más inteligente que la mujer, no se da porque sea cualquier otra cosa que la mujer, sino se le da porque le ha dado Dios la capacidad de ser una roca fiel para la mujer. ¿Sí te das cuenta de esta diferencia? Y Cristo es la roca fiel para el hombre. Eso es bien impresionante dentro de la realidad de la autoridad con la cual se vive. Versículo 2. Vamos a leer otra vez esta partecita. Vamos a leerlo, se los voy a leer hasta el 16 y se van a dar ustedes cuenta cómo todo camina con ese sentido. ¿Por qué hay estructura de autoridad? Porque Dios es fiel. En tanto que Dios es fiel, existe la autoridad. Y eso es algo bien interesante, porque no se trata de la autoridad, entonces no se trata de cómo someto al que tengo bajo autoridad. Se trata de cómo soy fiel. Y ser fiel es cómo lo sostengo, cómo lo hago que permanezca, cómo lo cuido. Yo soy fiel. ¿Sí te das cuenta de eso? Eso es muy importante porque la autoridad entonces tiene esa característica básica, su fidelidad. Cuando tú dices que Dios es fiel, entonces en ese momento tú te sometes a su autoridad absoluta. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. ¿Cuántos de aquí creen que Dios es fiel? Entonces Dios es tu autoridad porque Él cumple su palabra. Y esa es una realidad completa. Y si tú logras conectar esas dos cosas, la autoridad y la esencia de la autoridad como fidelidad, ¿no? Como ser de una sola pieza, entonces vas a poder comprender por qué Cristo es la autoridad del hombre y por qué el hombre es la autoridad de la
mujer. ¿Te das cuenta de eso? Y entonces la mujer se convierte en la expresión de la autoridad del hombre, de la autoridad de Cristo y de la autoridad de ¿quién? Del Padre. Esto es bien impresionante y Pablo lo tiene muy claro. Lo voy a leer, escuchen y vayan viendo cómo se va tejiendo prácticamente esta estructura de autoridad. Versículo 2 dice en el capítulo 11, dice, los alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí, retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Quiero que sepáis, quiero que lo entiendas. Y el varón es la cabeza ¿de quién? De la mujer. Y Dios la cabeza ¿de quién? De Cristo. Hasta aquí ya entendemos la estructura. ¿A alguien le queda una duda de lo que Pablo está diciendo? No. Todo varón, y entonces pone Pablo un ejemplo, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. ¿No? ¿Por qué afrenta su cabeza? Ya lo vimos la semana pasada. Porque el varón no tiene otra autoridad creada más que quién, más que Cristo. Y cuando alguien se cubría la cabeza, estaba expresando que había una autoridad creada sobre él. Pero el varón no tiene otra autoridad más que quién, más que Cristo. Por eso dice que un varón que ora con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Pero, ¿y quién es su cabeza? Cristo. Si un varón dice, no, es que aparte de que mi autoridad es mi mamá, imagínate un varón casado con mamitis, es lo peor del universo. ¿Por qué? Porque estás afrentando tu cabeza. ¿Y tu cabeza quién es? No es tu mamá, no es tu papá. ¿Quién es? Cristo. Y es una real. ¿Qué se ríen? Estamos hablando de cosas serias. Y es así. Pon atención, ve lo que dice. Y toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta es, yo no tengo autoridad, ¿no? ¿Qué dice? Pues afrenta su cabeza. ¿Y quién es su cabeza? Su esposo, ¿sí? Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Entonces, ¿cuál es el símbolo de cubrirse la cabeza? Es el símbolo básicamente de decir, yo sí soy alguien que entiende que está bajo autoridad. ¿Sí? Ve lo que sigue diciendo. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, pues que se cubra. ¿Por qué? Porque algo que una mujer debe de comprender es que Dios la creó para estar bajo autoridad. Eso parece bien misógino en estos tiempos, ¿no? Pero así Dios nos creó de esa forma. Dios te creó para estar bajo autoridad y no significa que al hombre no lo creó para estar bajo autoridad, sino que lo creó también para estar bajo autoridad, pero son autoridades diferentes. ¿Hasta aquí vamos bien? Aguanten, amigas, porque viene lo peor. Y no vayan a sacar sus pañuelitos verdes ahorita. Ve lo que dice después. Y si, porque el varón no debe cubrirse la cabeza. ¿Te das cuenta de esto? El varón debe de entender una de las cosas más importantes. Nadie creado es tu autoridad. Déjame entenderte otra vez, ponértelo como lo que te traté de decir al principio. Tu autoridad, hablando de fidelidad. Nadie en este mundo es más fiel que quién, que Cristo Jesús. No significa que mañana llegues al trabajo y, no, tú no eres mi autoridad. A tu jefe, ¿no? No. Cuando estamos hablando de esto, no estamos hablando de la autoridad chafa del trabajo, de tu jefe y tu, ¿cómo se llaman esas cositas que ponen? Esas cosas de niveles, ¿no? Tu organigrama de trabajo y quién es el mero mero y luego quién sigue, después ya el otro sigue y el otro sigue y ya después tú sigues, ¿no? Y dices, pues, pero le estoy echando ganas para llegar hasta allá arriba. Yo no. De eso no está hablando. Está hablando de la autoridad vital de la vida cotidiana de los seres humanos. Y la autoridad del hombre se encuentra completamente en
Cristo Jesús. Ve lo que dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza. No debe cubrirse la cabeza. No debes tú tener otra autoridad, entendiendo como alguien fiel en tu vida, aparte de quién, de Cristo Jesús. ¿Sí te das cuenta de lo que te estoy diciendo, varón? Si tú no entiendes eso y piensas que hay otra persona más fiel que Cristo a la cual te sometes, que puede ser tu trabajo, que puede, eso que sí te va a cuidar, entonces vas a chafear. Porque tú, varón, no tienes otro lugar más fiable que Cristo. Y eso es tu autoridad. Porque eso significa autoridad en este contexto. ¿Queda claro el punto? La autoridad tiene que ver con la fortaleza, la roca, la firmeza. Tiene que ver con verdad. La verdad es Cristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Ahí está, se encuentra su fidelidad. Y entonces, ¿por qué Él es autoridad sobre el varón? Porque Cristo es fiel. Porque llevó a cabo la obra que el Padre le mandó a hacer. ¿Se te das cuenta de eso? Por eso tú, varón, debes de entender que no hay otra autoridad en este mundo creado más que Cristo. Nadie más. Pues lo peor que te puede pasar a ti, varón, en tu matrimonio es pensar que tu esposa es lo más importante que tienes. A ver, dice. Y no lo es. Me encantó. Pero es la única que digo amén. ¿Quién es lo más importante que tienes? Cristo. Cristo es lo más importante que tienes. Y la única forma de que puedas cuidar bien a tu esposa es confiando plenamente en quién. En Cristo Jesús, que tu autoridad suprema sea quién. Cristo Jesús. Si Cristo no es tu autoridad suprema, es imposible que tú puedas ser fiable para tu esposa. ¿Sí te das cuenta de esto? Es el punto básico. Si Cristo no es la autoridad de tu esposo, es imposible que pueda ser fiable. Ve lo que sigue diciendo después. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, no debe. Pues ¿por qué? Porque él es imagen y gloria de quién? De Dios. Y aquí me encanta esta parte, porque aquí nos va a mostrar otra característica básica de entender lo que la palabra de Dios nos dice. Cuando Dios creó, ¿no? Creó al hombre a su imagen y semejanza, en una relación con Dios. No, esa será imagen y semejanza. No es que Dios tenga ojos o manos o se parezca a nosotros, sino que habla con Dios, ¿no? Así como estás cara a cara frente a una persona y hablas con esa persona, tienes una comunión, ¿no? Eso es el hombre. Dios creó al hombre a su imagen y gloria de Dios. Y esto es bien importante porque eso nos enseña que el hombre va a expresar la gloria. Significa, ¿mande? Significa expresión, ¿no? Una expresión visible. No, eso es la gloria, en pocas palabras. Muestras, ¿no? Algo. Por ejemplo, cuando tú ves a estos artistas en la alfombra roja de los Óscares. ¿Sí has visto eso? Cada artista y las personas que están viendo ahí están viendo su gloria, lo que expresan. Y entonces tú dices, wow, se veía impresionante. Esa es la gloria, ¿sí? Lo que está expresando. Mira, se veía enojado, se veía tal cosa, o se veía deslumbrante. ¿Qué es lo que está expresando ahí? La gloria, ¿no? Es algo que se hace visible, por decirlo de una manera. Lo invisible de algo se hace visible. Y aquí Cristo es la gloria de Dios, que hace visible lo invisible de quién? De Dios. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y después nos dice
que el hombre es la gloria ¿de quién? De Cristo. ¿Qué significa eso? Que el hombre que entiende que Jesucristo es lo más fiable que tiene en esta vida, va a expresar la gloria ¿de quién? De Cristo, lo invisible de Cristo, porque ahorita no lo vemos aquí. Ajá, hace expreso, hace real, hace patente, hace perceptible quién es Cristo. Eso es la gloria de Cristo. Y eso, el hombre, Dios le ha dado ese lugar al hombre. Y ve lo que sigue después. El varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer, ¿qué dice? Es gloria del varón. Y aquí está una de las cosas que más duele de repente al feminismo radical de estas épocas, ¿no? Porque pensamos que la relación espiritual, y estoy hablando de matrimonio, ¿eh? Y también en algunos puntos de no matrimonio, pero después se los explicaré. Pero en el matrimonio, la forma más impresionante en la cual la mujer es edificada es a través de quién? De su esposo. No hay otra forma. Y yo lo he visto de una forma impresionantemente todo el tiempo. Hay mujeres que en donde su esposo hay un poquito de necedad. Y de repente la mujer viene a la iglesia, escucha la palabra. Y el que tiene el poder de quitarle lo que acaba de escuchar, ¿quién es? El esposo. Habla con el hombre, ¿no? Y parece como si no hubiera escuchado nada. ¿Por qué? Porque el varón es el que media la vida espiritual de la mujer. Y parece bien raro lo que estoy diciendo, pero es lo que está diciendo la palabra. No hay otra forma. Es así Dios nos hizo. El hombre dentro del cuerpo, que es uno, que es el matrimonio, es ese lugar espiritual de la familia. Porque el hombre es expresa la gloria de quién? De Cristo Jesús. Y la mujer va a expresar la gloria de quién? Del varón. Y eso es impresionante. Es muy impresionante. Tú solamente ponte a pensar cómo el esposo tiene una gran influencia sobre la mujer. Una gran influencia. Y sobre todo la familia. ¿Por qué? Porque es el lugar espiritual. Pero cuando hablo de influencia, es influencia o para bien o para mal. Es así de sencillo, porque así Dios estructuró a la familia. Por eso tú, hombre, tienes una gran responsabilidad. Eso es la autoridad, la fidelidad. Eres una roca tú para tu esposa. Si tú te derrumbas, hombre, tu esposa se va a ir así detrás de ti. Y va a pasar. Porque así es como Dios estructuró el asunto. Ve lo que sigue diciendo. Porque el varón, o sea, ¿por qué la mujer es la gloria del varón? Pues porque el varón no procede de la mujer. Eso es algo real también, ¿no? ¿A quién Dios creó primero? Al hombre. Y entonces la mujer no, pues, no me gusta esto porque es mucho machismo. No, Dios así lo hizo. Es como si estuvieras enojado porque hizo Dios la tierra redonda. ¿Cuántos están enojados por eso? Si pues, hacemos marcha anti-redondez o algo así, ¿no? Y Dios nos creó así. Primero hizo a Adán y luego hizo a Eva. Y por lo tanto, el varón no procede de la mujer, sino la mujer, ¿de quién? Del varón. ¿Cómo comenzó todo? Así. Dios primero hizo a Adán. Después vio que no era bueno que Adán estuviera solo. ¿Y qué dijo? Le voy a hacer una ayuda idónea. ¿Y cuál fue la materia prima de la mujer? Adán. ¿Cuál fue la materia prima del hombre?
la tierra y el soplo de ¿quién? De vida. ¿Te das cuenta de la diferencia? Fuimos creados distintos también. No solamente somos distintos, sino fuimos creados distintos, ¿no? El varón fue creado, Adán, del polvo de la tierra y del aliento de Dios, fue un hombre viviente. Y la mujer fue creada, ¿de dónde? Del cuerpo de Adán. Y no es que Dios la haya puesto ahí, después soplar en ella aliento de vida. No, le dio la vida ¿de quién? De Adán. Por eso para el varón, la mujer es el regalo por excelencia de Dios. Es el lugar donde él se tiene que aferrar a Cristo para poder cuidar absolutamente ¿a quién? A su mujer. Por eso la Biblia dice que un hombre que destruye su propia casa es tan necio que no se da cuenta que se está destruyendo a sí mismo. ¿No te das cuenta de eso? Es alguien falto completamente de entendimiento. No ha entendido nada absolutamente de lo que Dios ha enseñado. Completamente lejos. No entiende la autoridad de Cristo sobre él. ¿Sí queda claro? Es lo que sigue diciendo. Entonces, el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer. ¿Quién fue la causa de la creación del varón? No. La causa de la creación del varón fue la voluntad de ¿quién? De Dios. La causa de la creación de la mujer fue ¿quién? El hombre. Obviamente, voluntad de Dios, ¿no? Pero es el hombre. Dios vio al hombre y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Haremos una ayuda idónea. Y ve lo que termina diciendo después. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Y esta es una de las cosas bien interesantes, que la mayoría no sabe de qué está hablando aquí el buen Pablo, ¿no? Y si ellos no saben, los que se dedican a estas cosas, pues yo qué puedo saber, ¿no? Pero ¿qué es esto de por causa de los ángeles? Básicamente es uno de los comentarios que, bueno, no comentarios, son como escritos que más me gustan de la patrística. Básicamente es que por causa de los ángeles es básicamente entender que todo ser humano, o sea, tú como ser humano eres ejemplo, ¿no? A los ángeles de aquello que Dios ha puesto como orden en las criaturas que no son angélicas. Entonces voy a poner en contexto un poquito. La Biblia dice, en un salmo dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. ¿Lo has hecho qué? Poco menor que los ángeles. Los ángeles son personas o mensajeros, son siervos de Dios que están bajo autoridad todo el tiempo, que entienden perfectamente la autoridad, por decirlo así. Los has hecho poco menor que los ángeles, pero les has coronado de gloria y de honra. Y entonces, por causa de los ángeles, según decía este padre de la iglesia, de la patrística, dice, lo que está diciéndole aquí Pablo a ellos es que la mujer, cuando pone su expresión y entiende que se cubre la cabeza, está dando testimonio a todo ser humano, a todo, mejor dicho, a todo el universo, a todo ser creado, aquí poniéndole también a los ángeles, de la fidelidad de Dios en su autoridad. Si Dios ha puesto autoridad hasta ahí, ellos entienden perfectamente la autoridad soberana de ese mismo Dios. Y eso es como la parte en la que más lo pueden expresar o los comentarios que son más fiables al sentido de lo que está diciendo aquí. Otros se meten que no, porque los ángeles que se enamoran de las mujeres y todas esas cosas, eso ya se están yendo un poquito. No digo que tal vez puede ser, pero nadie ha hecho un comentario específicamente concreto a esto. Entonces hasta ahí lo dejamos. ¿Cuál es el punto principal de esto? Es básicamente entender que Dios nos creó bajo
autoridad. ¿Sí? Y cada hombre y mujer tiene una autoridad distinta. Y si te sometes a esa autoridad, estás cumpliendo con lo que Dios quiere para nosotros. La mujer, someterse ¿a quién? Al marido. ¿Por qué? Porque Dios creó al hombre como ese puente, por decirlo así, espiritual para ti, mujer. Para bien o para mal. ¿Sabes? Es que importante es esto. Pero bueno, ve lo que sigue diciendo, versículo 11. Esa es la estructura. Y aquí nos vas a decir cómo la autoridad no tiene que ver con niveles de jerarquía frente a Dios, sino que tiene que ver con responsabilidades que Dios ha puesto a cada uno. Y ve lo que dice, pero en el Señor, o sea, entendiendo bien, no es que el Señor ame más al hombre y ame más o ame menos a la mujer, de ese no se trata cuando hablamos de autoridad. Cuando hablamos de autoridad, estamos hablando de autoridad y de fidelidad, ¿sí? Si Dios te puso en un lado o de una forma, Dios te hizo hombre, es porque Dios te ha capacitado para ser fiel, entendiendo que te puedes someter ¿a quién? A Cristo Jesús. Y mujer, si Dios te hizo mujer, es porque Dios te ha capacitado en tu naturaleza para ser fiel, entendiendo de que tienes una autoridad. ¿Y quién es tu autoridad? Tu esposo. ¿Sí? Entonces dice, en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. ¿Sí te das cuenta? Cuando hablamos de una sola carne, ¿no? Hablamos de que el hombre es en la mujer y la mujer es en el varón. Eso es ser una sola carne. Por eso cuando el varón no provee para su casa, dice, pues estás peor que los incrédulos, estás no proveyendo para ti mismo, ¿no? Es tu propio cuerpo, estás maltratando tu propio cuerpo. ¿Por qué? Porque eso es el matrimonio. Ve lo que dice el versículo 12. Porque así como la mujer procede del varón, y ve esto que dice después, también el varón nace de la mujer. ¡Qué bonito! ¿Por qué? Porque vio Dios que no era bueno que el hombre estuviera ¿qué? Solo, y le dio una ayuda idónea. ¿Qué hubiera pasado si se queda ahí Adán solo todo el tiempo? Hubiera quedado solo para siempre. No, no hubiera habido nacimientos. Y entonces ahí es donde se cumple una de las cosas más impresionantes de la forma en la que Dios ha dado o ha creado al ser humano. El hombre necesita de la mujer y la mujer necesita del hombre. La mujer procede del varón, porque ¿en qué sentido? En la creación, pero el hombre, después de Adán, o sea, ¿quién fue el único que no nació de una mujer? Adán. Después de Adán, toda la humanidad ha nacido ¿de dónde? De una mujer. Por eso, feliz Día de las Mamás. Tenemos que llegar a ese punto. Porque Dios así lo decidió. Por eso tú eres mamá. Tienes ese gran regalo, tienes esa gran bendición de que a través de ti, mujer, Dios siga incrementando a la humanidad. ¿Te das cuenta de esa bendición que tienes? Que no la tiene el hombre. ¿La tiene quién? La mujer. El hombre nunca sabrá lo que es llevar ahí algo en las entrañas. Nunca sabrá lo que es. Lo más que sabemos es que estamos panzones y que ya no me puedo agachar para amarrarme las agujetas. Pero no sabremos lo que es que se siente una patadita. Por más que te digan, mira, se está moviendo, no sabemos eso, no sabemos todo lo que configura su cuerpo, todo lo que ocurre en su cuerpo para que ese niño, niña, esté siendo desarrollado ahí adentro. ¿Te das cuenta de la bendición de Dios? Pero este es el camino. El hombre no procede de la mujer. ¿Procede de quién? La mujer procede del hombre. Pero después ya no hay varón que nazca
por sí mismo, sino que todo varón nace ¿de dónde? De una mujer. Y esa es la bendición. Y ve lo que termina diciendo Pablo. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Todo viene de Dios. Esta forma que Dios ha puesto, esta estructura que Dios nos ha dejado, es una estructura que Dios ha puesto. Procede de Dios. Yo no me la inventé. Pablo no se la inventó. Nadie se la inventó. Dios así nos creó. Y quiero que quede muy claro esto, hermanos. Tus problemas matrimoniales no se van a solucionar echándole ganas. Se van a solucionar sometiéndote a tu autoridad. Varón, ¿quieres que tu familia sea edificada? Sométete a Cristo. Que Él sea la fidelidad más grande que tú tienes en la vida. Aprende de Él, expresa quién es Él. Y entonces, mujer, sométete a quién? A tu esposo. Y entonces que Él sea ese lugar más fiable que tú tengas. Ese lugar en donde tú puedas recostar tu cabeza. Donde tú puedas estar. Donde tú puedas confiar, donde tú puedas habitar. Porque eso es la estructura que Dios puso. Cuando esa estructura no ocurre, todo se va al caño. Así, por más que lo quieras sostener, no va a ocurrir. Porque es como si quisieras mezclar el agua con el aceite. Nunca va a ocurrir. Si tu mujer a fuerzas quieres estar como autoridad en tu casa, chafiaste. Puedes encontrarte a un hombre que se deja mangonear, pero no necesitas un hombre que se deje mangonear. Necesitas un hombre que se someta a Cristo. Importante es esto. Qué importante es esto. Necesitas un hombre que sea autoridad porque es fiable y que te diga, vamos para acá, vamos para allá, vamos a hacer esto y aquello. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios dice. No necesitas a alguien que te deje mangonear y que te exprese sus grandes emociones. Es que como llora conmigo. Si llora contigo y no llora con Cristo, chafiaste, mija. Chafiaste. ¿Por qué? Pues porque es un gran dramático nada más. Y ya. Un gran actor. Pero el único lugar completo de seguridad y de evaluarte es un hombre que es capaz de postrarse delante de Cristo. Esa le da la autoridad completa para que tu mujer dependas completamente de ¿quién? De Cristo Jesús en tu marido. Y entonces tu mujer, te aseguro que no vas a querer estar ahí subiéndote a las barbas. Porque no es tu lugar. No es tu lugar. No vas a disfrutar tu feminidad. Y el hombre no va a disfrutar su masculinidad que Dios le ha dado si no entienden en dónde se encuentra cada uno. Ve lo que sigue diciendo después Pablo. Versículo 13. Buscad, juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Qué interesante es esto. Porque nos está diciendo casi lo que nosotros de repente decimos, no, yo una mujer, nadie tiene autoridad sobre mí más que Dios. Y aquí Pablo está diciendo, a ver, mujer, no camina así. No es propio que una mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. ¿Por qué? Porque cuando una mujer no entiende que hay una autoridad sobre ella y piensa que su única autoridad es Dios. ¿Ya fíjate lo que Pablo le está diciendo? Mujer, no pienses eso. Tú debes de orar a Dios entendiendo que tienes una autoridad en la tierra. ¿Y quién es esa autoridad? Tu esposo. Tu esposo. Ve lo que sigue diciendo. La naturaleza misma no se enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. O sea, por lo regular, ¿no? La naturaleza misma nos enseña que el cabello del varón lo trae corto porque el varón por lo regular todo el tiempo hace cosas prácticas
trabaja. Y entonces, ¿si has visto a hombres con cabello largo que está trabajando? Que todo el tiempo está así como que haciendo y de repente se agarra el cabello así. Digo, esos son para hippies. Yo cuando era hippie me dejé un poquito largo y dices, sí, lo único que haces es leer, pero estorba a la hora de trabajar, de hacer la práctica natural, por decirlo así. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? ¿Es deshonroso para el hombre andar con autoridad creada, bajo una autoridad creada? Y esto ve lo que dice Pablo. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello, ¿no? Le es honroso. Le es honroso a una mujer tener el cabello largo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque entiende como un símbolo que ella fue creada para estar bajo una autoridad creada. ¿Y quién es autoridad creada? Su esposo. Y ve lo que termina diciendo. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, ahí está. Me encanta Pablo porque si alguno no quiere seguir esto, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. O sea, nosotros no somos alguien que vamos a estar enseñando esta onda de la emancipación femenil y de que tú, y tampoco vamos a enseñar al hombre golpea a tu esposa. No, vamos a enseñar cómo Dios creó esta estructura. Y la estructura es, hombre, tú eres la cabeza de tu hogar. Tú eres el responsable frente a Dios. Yo me acuerdo que una vez platicando con mi esposa, no sé de qué estábamos hablando, pero me dijo, oye, entonces Dios te va a pedir cuentas de mí. Y yo le quería decir, no, pues tú eres tu propia responsabilidad, ¿no? ¿Yo qué? Como Adán, ¿no? Pues yo no te mandé, mija, ¿no? Y la respuesta, entendiendo esto, es sí. Dios no va a ir con la mujer, hombre. Va a ir contigo. Porque tú eres la cabeza del hogar. Porque tú eres la autoridad fiel de ese hogar. Porque tú lo eres. Y otra vez estamos hablando de matrimonio. ¿Sí? Tú eres la cabeza de tus hijos y te va a pedir responsabilidad, te va a poder pedir cuentas de tus hijos también, hombre. Hasta donde ya tú estorbaste lo más que pudiste estorbar. Y ya toman ellos sus decisiones. Te va a pedir cuentas. Y para poderle dar cuentas a Dios acerca de eso, hombre, necesitas estar parado en la roca. Necesitas tener una sola autoridad. Y la única autoridad que tienes es Cristo Jesús. Porque Él no te va a no va a escucharte como tu esposa llorando. Ay, es que me sentía tan mal, Señor. Pues, te vas a decir, mijo, para eso te hice hombre. Para que vinieras conmigo a decírmelo antes, no ahorita. A saber que yo soy ahorita el que te va a decir qué hacer y cómo hacerlo. El que tú seas el guía, el que tú camines delante para que cumplas como yo la palabra de Dios. Esa es la responsabilidad masculina. Por eso eres autoridad. Por eso eres roca en tu casa. Por eso eres fiel en tu casa. ¿Y cuál es la responsabilidad femenina? ¿Someterse a quién? A tu esposo. A ese esposo, ¿no? Que es tu roca. Así que, mujeres, como se lo he dicho muchas veces, no le estorben a Cristo en la vida de su esposo. Y no quieran tomar el papel de Cristo en la vida de su esposo. No quieren enseñarle aquello que no, su esposo no va a entender de ustedes. Porque lo único que les va a enseñar de la vida es Cristo Jesús. Tu esposo no va a entender de otra manera. Ni porque lo traigas a rastras, ni porque le hagas drama,
ni porque le pongas caras, ni porque no va a entender de otra manera. Deja que Cristo actúe en él. Deja que Cristo le pida cuentas a él. Deja que Cristo le dé sus cachetadas. Y se las va a dar. Mujer, sométete a tu esposo. Respétalo. Esa es la única forma en la cual tú vas a permitir que Cristo haga todo lo que tiene que hacer con él. Es la única manera. La única manera. Y está aquí. Y Pablo dice, si alguien quiere ser contencioso con esto, pues bronca de ustedes. En las iglesias del Señor, la iglesia de Cristo, no tenemos esa costumbre. Aquí entendemos cómo Dios nos creó. ¿Vale? Señor, gracias, porque has sido bueno con nosotros. Ayúdanos, Señor, a comprender tu amor, Señor, tu misericordia y tu gracia para con nosotros todo el tiempo. Gracias, Dios, por todo esto. En nombre de tu Hijo amado. Amén.